Hola, ¿cómo están, amigos miedomaníacos? Es un enorme placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Les saluda su amigo Francisco Zamora y sean bienvenidos a una historia más. Gracias a todos los que se comunican con un servidor. Raza, acuérdense que va a haber un sorteo de playeras. Estamos viendo si sería a finales de noviembre. El día 28 un servidor cumpleaños y ahí vamos a andar haciendo alguna actividad para convivir con ustedes. Y también, racita, bueno, pues muchas gracias a los que se comunican. Si les interesa una playera, y comuníquense por Facebook. Ahí está nuestro Facebook personal, en los grupos y también en la página de Miedo 867 por Facebook. Tenemos nuestro WhatsApp personal. Ahí se comunican con un servidor y con gusto nos ponemos de acuerdo. Raza, gracias a los que nos siguen mandando historias. Búsquenos ahí por WhatsApp. Es el 867-104-5100. Ese es mi mi WhatsApp personal. Ahí me mandas tu historia por audio. Nos llegó algo muy interesante desde Chile. Les mando un saludo a la gente de por allá que nos sintoniza. Y bueno, raza, esta historia que viene a continuación ocurrió en el 98, en los Juegos Olímpicos de Nagano. Esperemos les guste mucho. Hola, ¿cómo están? Francisco, te quiero mandar un saludo. Quiero decirte que me gustan mucho tus historias, las historias que ustedes cuentan. Ojalá y puedan contar la mía. Es una historia, pues, que me asombró mucho. Esto ocurrió cuando yo tenía 12 años. Mi papá trabajaba en una compañía de electrónica en México y bueno, él fue enviado a Japón a tomar un curso. Da la casualidad que esto ocurrió por ahí en principios de febrero en el 98 y bueno, se nos juntó con las Olimpiadas de invierno que había. Pues yo estaba chiquita, tendría unos 12 años en ese entonces. Y bueno, recuerdo que fue algo complicado porque estaba abarrotados los vuelos para ir a Japón. Yo era muy pequeña, mi mamá tenía dinero ahorrado y bueno, no le colgamos a mi papá, lo cual no fue problema. Él ya tenía reservado el hospedaje. Era en un lugar a las afueras, aún no recuerdo, pues no conocíamos ahí y esto ocurrió cuando yo era muy pequeña. Eran unas cabañas cerca de donde iba a haber participación de juegos. Fíjense lo que son las cosas. Cada que hay una actividad en algún lugar siempre suben los precios mucho. Pero solo recuerdo que mi papá decía, oye, nos costó relativamente barato donde estábamos y el curso iba a durar algunos días. Entonces, bueno, recuerdo que ahí mi mamá pues me dijo, vamos a ver diferentes actividades. Vimos lo que era el campo traviesa, que son personas esquiando. Fuimos a ver los trineos esos de velocidad, lo cual pues se pasan una velocidad increíble. Pero esto ocurrió en las cabañas donde nos estábamos quedando. Yo, pues no sé, quizá desde niña era de las personas que si no duermen en su casa no descansas o no te duermes mucho y te levantas muy temprano. Y bueno, yo recuerdo que me estaba despertando todos los días a eso de las 7 de la mañana. Y bueno, pues me despertaba y me quedaba sola. Mi mamá y mi papá se quedaban dormidos hasta como a las 9 y ya después mi papá pasaban por él y se lo llevaban a sus cursos. Y bueno, esto ocurrió cerca del 14 de febrero, creo que fue por ahí del 13, estaba también cierta actividad relacionada. Allá no se festejaba mucho en ese entonces eso, pero bueno, estaban todos hablando de ese suceso y bueno, pues ocurrió que yo estaba viendo televisión, lo cual era horrible. Había parabólica, había antena parabólica o televisión de cable. Y bueno, lo único que hallaba en español pues eran noticias, todo lo demás era en inglés y en japonés. Recuerdo haber estado viendo unas caricaturas japonesas y no me acuerdo
pues de qué eran. Era de un muchacho que comía como que galletas y se transformaba en un hombre muy grande. No recuerdo, las caricaturas eran pues japonés y hablaban japonés y yo no sabía nada más que español, pero recuerdo que empezaba yo a escuchar eh, como que se abría la puerta de la cabaña de atrás y bueno, yo me di cuenta, estuvimos ahí varios días, pero recuerdo que escuchaba llanto de una mujer, como una mujer llorando. Y después oía como que se movía la puerta, pero bueno, yo al ser niña no quería ir a ver, me daba miedo y me iba donde estaban mis papás y me quedaba otra vez ahí con ellos, o si no, pues un día pasó, otro día no. Recuerdo que en la ocasión que, bueno, me ocurrió lo siguiente, estaba nevando y estaba, bueno, la cabaña tenía calefacción y bueno, tenía yo ganas de ir al baño y bueno, estaba yo en el baño y bueno, escuché un llanto de mujer y muy bajito, como que una mujer que lloraba muy bajito, se oía que sollozaba, se oía, pues, se oía como que estaba sufriendo y recuerdo haberme despertado y fui a decirle a mi mamá, mamá, se escucha una mujer llorando. Y bueno, mi mamá me dijo que estaba loca, ¿verdad? Que no molestara, que estaban dormidos. Mi papá, bueno, se despertó después y él me decía, oye, ¿por qué estaba abierta la llave del lavabo? Y yo le dije que no la había abierto, pero bueno, fue que yo le decía a mi mamá que se escuchaba una mujer. Y bueno, ya pasó eso un día, después a los 2 días volvió a ocurrir lo mismo, pero bueno, en esta ocasión yo recuerdo pues haberle dicho a mis papás que ahí se oía el ruido de una mujer. Y pues no me hicieron caso. Fue después de una competencia que aún recuerdo que unos muchachos en un trineo salieron volando y quedaron muy lesionados. Fue muy impactante para mí ver eso. No recuerdo si eran de Suecia, Suiza o no recuerdo el país honestamente, pero se habían salido y tuvieron un accidente muy fuerte. Y bueno, yo recuerdo haber llegamos a la casa y bueno, todo estuvo normal. Mis papás, bueno, mi papá no tomaba, no acostumbraba a tomar, pero varios días llegó con copas encima. Y bueno, le decía a mi mamá que porque los japoneses así son, que a ellos les gusta después de trabajar ir a tomar y que si no vas, lo toman como una ofensa. Y bueno, les aseguro que era lo más probable porque mi papá hasta la fecha no toma. Y bueno, recuerdo que mi papá llegó nos dormimos algo tarde. Recuerdo que, bueno, había llevado eh, comida y cenamos y bueno, pues yo me quedé muy noche. Recuerdo que mi mamá halló en la televisión por cable, halló una aplicación o bueno, era no sé cómo se dice, para cambiarle el idioma a las películas. Y bueno, fue que empezamos a ver películas con subtítulos y ya había cambiado para mí muchas cosas, ya estaba más entretenida. Y aún recuerdo que me desperté muy temprano y como no me había bañado, me bañé muy temprano. Y bueno, recuerdo estar, bueno, en mi casa no había tina de baño y esas cabañas tenían un jacuzzi. Y recuerdo estar yo bañándome y pues tenía 12 años, si no mal recuerdo. Y fue que empecé a escuchar una vez más, pues, llanto de mujer. Y bueno, fue entonces que me salí del baño, me empecé a asustar. Y bueno, recuerdo que
me estaba secando, me puse una bata y me estaba poniendo una bata en la cabeza, cuando escuché y vi cómo pues empezó a sacudir el agua de la bañera, el agua del jacuzzi, como si alguien hubiera entrado ahí. Y bueno, lo vi literal como el tapón donde se tapaba, ese tapón se salió y empezó a meterse el agua, pero vi como pues se veía que alguien estaba dentro. Y entonces ahí ya pegué el brinco, salí corriendo para el cuarto de mis papás a decirle a mi papá que andaba crudo, y mi mamá pues ya estaba casi despierta, y les dije: mamá, hay algo en el baño, hay una mujer llorando. Y bueno, pues mi mamá dijo: no, mija, no estés molestando, es tu imaginación. Y mi papá pues igual dijo que estaba loca y que era mi imaginación. Y bueno, recuerdo me corrieron del cuarto, y cuando salí vi que en el piso había huellas de pies, y que estos pies iban hacia la parte trasera de la cabaña, la cual, bueno, pues ahí se quedaba se perdían en la puerta. Fue entonces que ya fui con mi mamá y le dije: mamá, papá, párense, quiero que vean algo, es urgente. Y bueno, al pararse y ver las huellas, fue que mi mamá ya se asustó y dijo: entró alguien. Y yo le dije: no, mamá, es que se oye una mujer en el baño. Y bueno, pues ya van varias veces que la miro. Y fue entonces que, bueno, mi mamá le empezó a decir a mi papá: no, que nos cambien de lugar, que no quiero estar aquí. Y bueno, pues fue mi papá a hablar con las personas. No pudieron hacer mucho, todo estaba saturado de hospedaje, pero sí le dijeron a mi papá que en esa cabaña una muchacha que había estado de viaje, al parecer, bueno, cometió pues un acto contra sí misma y falleció en esa bañera donde yo ya me había bañado varias veces. Y bueno, recuerdo que mi mamá se enojó mucho porque no nos quisieron cambiar, ya nada más faltaban 2 días para regresarnos. Y me dijo mi mamá: ya no entres al baño, y si iba al baño iba conmigo. Y bueno, fue entonces que mi mamá se fue a buscar entre las tiendas de la ciudad, hasta que dio con un lugar que vendían cosas importadas, y aún recuerdo que halló una veladora de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, llegamos a la cabaña y la puso, y bueno, nos dijo que hiciéramos una oración porque allá había muerto alguien. Y bueno, lo que son las cosas, los 2 días siguientes yo me desperté temprano, pero ya no escuché nada, ni siquiera sentía una extrañeza que había sentido en otras ocasiones. Y bueno, pues es un lugar bonito, pero después, cuando salimos, nos dimos cuenta que había una placa en la parte trasera, de una placa, bueno, con en japonés. Y fue que mi papá le preguntó a un empleado de ahí qué era lo que ocurría, y dijo: bueno, es que en ese lugar se suicidó una chica. Ya nos habían dicho, ¿verdad? Pero en esta placa venía una fotografía de una dama que, al parecer, por una pelea de presión, o no sabría decirles, había decidido atentar contra sí misma. Y bueno, pues ya regresamos. Japón es un lugar muy bonito. Les aseguro que, bueno, después mi papá ya terminó su contrato y después se dedicó a otras cosas, pero creo que ha sido de las mejores experiencias ir a una olimpiada y más allá. Y bueno, espero que cuenten esta anécdota. Yo sé que no es algo terrorífica, pero les aseguro que en su momento me dio mucho miedo saber que, bueno, estuvimos compartiendo, al parecer, con un alma en pena. Ojalá la cuenten, nos gusta mucho su canal. Quiero mandar un saludo a mi hermana Gabriela, y bueno, espero que les vaya muy bien.
Y bueno amigos, ¿qué les pareció este suceso? Miren, estuve buscando, al parecer son unas cabañas que están justamente donde estaban las pistas que se fueron. La chica esta nos envió fotografías de ella y sus papás, las cuales obviamente pues no vamos a poner porque son cosas privadas. Y bueno, sí les puedo decir lo siguiente: Japón es un lugar donde hay mucho suicidio. Es, creo que, de los países con más altos índices de exigencia personal. Y bueno, parece ser algo cultural. En Japón se dice que hay personas que cuando tienen una depresión muy grande se refunden en lugares cerrados en lo que meditan cómo acabar consigo mismos, lo cual es horrible. También eso al parecer ocurre mucho en Corea, que es una especie de depresión que llevan las personas, se llama presión social. Y bueno, raza, yo sí les puedo decir esto: los japoneses son muy complicados. Yo llegué a convivir con unos cuando era subgerente de Sony. Es totalmente opuesto. Yo a veces miro que, sobre todo las muchachas, de que, ay, que los coreanos y que los japoneses no tienen idea. Los japoneses son machistas, lo que le sigue. Me tocaba ver una pareja que eran hombre y mujer. Ella no podía saludar de mano a otros hombres y no podía verlos ni a los ojos. Él sí, él andaba muy bien, pero ella de hecho tenía un rango más alto que él y sin embargo, bueno, ella parecía no tener el control de nada. Y bueno, pues sí les aseguro que es totalmente diferente a lo que conocemos en la televisión. Espero que les haya gustado esta historia, raza. Comenten aquí abajo qué les pareció la anécdota. Y bueno, raza, esperemos vernos pronto. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo. Les habla su amigo Francisco Zamora. Y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.